La mañana que me avisaron que ya no era candidata para el ascenso, encontré mi propio expediente abierto sobre la mesa. Había hojas que yo nunca había visto antes. Varias llevaban mi nombre completo y comentarios que parecían escritos por alguien que me conocía demasiado bien. Sentí el aire acondicionado pegándome en los brazos mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Lo peor no eran las observaciones. Lo peor era que algunas cosas privadas eran ciertas. Recuerdo que me quedé inmóvil varios segundos mirando una firma. Era una firma que veía todos los días desde hacía casi 4 años. No voy a negar que me costó trabajo aceptarlo. De hecho, cerré la carpeta pensando que debía existir una explicación razonable. Mi cabeza buscaba cualquier alternativa antes de enfrentar lo evidente. Pero ninguna alternativa lograba acomodar todas las piezas. Aquella tarde me encerré en el baño de la oficina para llorar sin hacer ruido. Mientras escuchaba las conversaciones apagadas del pasillo, sentí una mezcla rara de vergüenza y decepción. Había trabajado fines de semana completos para llegar a ese puesto. Había dejado reuniones familiares y cumpleaños importantes. Y ahora alguien parecía haber construido una versión falsa de mí justo cuando estaba a punto de conseguir lo que más había buscado. Yo tenía 37 años cuando todo empezó a complicarse. Vivía con mi hijo adolescente en una casa pequeña cerca de una avenida muy transitada. Todas las mañanas salíamos temprano porque el tráfico podía convertirse en una pesadilla. Mi trabajo consistía en coordinar rutas, personal y reportes internos. Era cansado, pero también era el empleo más estable que había tenido. Durante años pensé que finalmente estaba construyendo algo sólido. La empresa atravesaba un periodo de crecimiento importante. Llegaban nuevos clientes casi cada mes. Los directivos hablaban constantemente de expansión y nuevas sucursales. Por esa razón se abrió una vacante para una coordinación regional. Muchos compañeros querían el puesto. Sin embargo, varias personas me decían que yo tenía ventaja por experiencia y resultados. Entre quienes más me apoyaban estaba Sandra. Ella trabajaba en un área cercana a la mía. Compartíamos café algunas mañanas y nos enviábamos mensajes durante el día. Conocía detalles de mi vida que casi nadie sabía. Incluso había estado presente en momentos difíciles relacionados con mi familia. Yo la consideraba una amiga antes que una compañera. Cuando comenzaron las evaluaciones para el ascenso, Sandra parecía más emocionada que yo. Me ayudaba a revisar presentaciones y reportes. También me avisaba de reuniones que podían ser importantes. Varias veces me dijo que ya me imaginaba ocupando la nueva oficina. Esos comentarios reforzaban mi confianza. Nunca vi ninguna señal de alarma en ese momento. Aún así, hubo pequeños detalles que ahora recuerdo de forma distinta. Algunas conversaciones privadas terminaban apareciendo en boca de otras personas. Ciertos errores menores eran conocidos por supervisores que no tenían por qué enterarse. Yo atribuía todo a rumores normales de oficina. Qué ironía recordar eso ahora. Porque las pistas estaban frente a mí desde mucho antes. El primer golpe llegó durante una reunión mensual. Uno de los gerentes mencionó fallas de organización en proyectos recientes. Mientras hablaba, varias miradas se dirigieron hacia mí. Sentí una incomodidad inmediata en el estómago. Esas fallas no correspondían a mi área. Sin embargo, nadie pareció confundido por la acusación indirecta. Era como si ya existiera una historia previa circulando. Después de la reunión busqué aclarar la situación. Revisé correos, reportes y registros internos. Los documentos demostraban que yo no había cometido aquellos errores. A pesar de eso, algunos compañeros reaccionaban con una cortesía extraña. Era una cortesía parecida a la que se tiene cuando alguien atraviesa un problema serio. Esa reacción me dejó inquieta durante varios días. Una semana más tarde ocurrió algo todavía más raro. Un director me preguntó si seguía teniendo dificultades para controlar el estrés. Me quedé completamente sorprendida. Jamás había hablado con él sobre asuntos personales. Ni siquiera teníamos una relación cercana. Cuando le pregunté de dónde había obtenido esa información, cambió de tema rápidamente. Esa noche revisé conversaciones antiguas buscando alguna explicación. Mientras lo hacía, me vino un recuerdo incómodo.
Meses antes le había contado a Sandra una situación familiar complicada. Había sido una charla privada durante la comida. Nadie más estaba presente. Por primera vez apareció una sospecha que no quería tener. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Me repetí varias veces que una amistad de años no podía reducirse a simples coincidencias. Incluso me sentí culpable por pensar mal de ella. Necesité unos minutos para recomponerme antes de seguir analizando todo. Aún así, la duda ya se había instalado en mi cabeza. Las respuestas comenzaron a llegar cuando una compañera decidió hablar conmigo en secreto. Me citó en una cafetería pequeña lejos de la oficina. Con evidente nerviosismo me contó que había escuchado conversaciones sobre mí durante semanas. Según ella, alguien entregaba información personal para cuestionar mi estabilidad profesional. Cuando pregunté quién era esa persona, guardó silencio unos segundos. Después pronunció el nombre de Sandra. Cuando escuché el nombre de Sandra, sentí una presión extraña detrás de los ojos. La compañera que estaba frente a mí evitaba mirarme directamente. Se notaba que había dudado mucho antes de contarme aquello. Yo quería hacer más preguntas, pero también temía escuchar respuestas peores. El aroma a café recién molido llenaba el lugar mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Salí de ahí con una sensación que no lograba quitarme. Durante los días siguientes decidí observar en silencio. Dejé de compartir información personal con casi todos en la oficina. También empecé a guardar copias de correos importantes. Noté que Sandra preguntaba constantemente por reuniones a las que no pertenecía. Varias veces intentó averiguar detalles de mis evaluaciones. Su curiosidad comenzó a parecerme menos inocente de lo que había creído. Poco después descubrí otro problema inesperado. Un informe que yo había preparado apareció modificado antes de llegar a dirección. Los cambios hacían parecer que había cometido errores básicos de planeación. Por fortuna conservaba la versión original en mi computadora. Cuando comparé ambos documentos, entendí que alguien había intervenido después de mi entrega. Aquello ya no parecía una simple cadena de rumores. Intenté reportar la situación con discreción. Sin embargo, algunos responsables parecían escucharme con reservas. Era evidente que la imagen que tenían de mí estaba dañada. Cada explicación que daba sonaba como una defensa desesperada. Esa percepción me frustraba profundamente. Había momentos en los que regresaba a casa sintiendo que luchaba contra algo invisible. Mi hijo empezó a notar mi desgaste emocional. Una noche me encontró sentada en la cocina viendo el mismo mensaje una y otra vez. El ventilador movía lentamente el aire caliente que entraba por la ventana. Él me preguntó si pensaba renunciar. Esa posibilidad cruzó mi mente por primera vez. Aún así, algo dentro de mí se negaba a abandonar todo lo que había construido. Las cosas empeoraron cuando la empresa anunció la etapa final del proceso de selección. Mi nombre seguía apareciendo entre los candidatos. Sandra me felicitó con una sonrisa que ahora me resultaba difícil interpretar. Incluso me abrazó delante de varios compañeros. Recuerdo haber pensado, con auténtica incredulidad, que aquella escena parecía una representación cuidadosamente ensayada. Mientras tanto, los comentarios negativos sobre mí seguían apareciendo en distintos niveles de la organización. El último evento de esa etapa ocurrió un viernes por la tarde. Un empleado de sistemas me llamó para revisar unos accesos administrativos. Durante la conversación mencionó accidentalmente que alguien había consultado archivos relacionados con mis evaluaciones. La persona que realizó esas consultas no tenía autorización para hacerlo. Cuando verificamos el registro interno apareció un usuario asociado al área de Sandra. En ese instante comprendí que estaba mucho más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Con esa información decidí actuar con extrema cautela. Sabía que una acusación directa podía volverse en mi contra. Por esa razón reuní documentos durante varias semanas. Guardé fechas, correos y registros de acceso. También pedí copias formales de ciertos movimientos internos. Cada nueva evidencia encajaba con la anterior de una forma inquietante. Mientras avanzaba la investigación interna, Sandra continuaba comportándose con normalidad. Me enviaba mensajes amistosos y hacía preguntas sobre mi familia. Esa actitud me producía una mezcla difícil de describir.
Parte de mí seguía recordando a la amiga que había conocido años atrás. La otra parte observaba a una persona completamente distinta. Vivir entre esas dos imágenes resultaba agotador. Un día recibí una llamada del área de cumplimiento corporativo. Me pidieron asistir a una reunión privada con varios responsables. El tono de la invitación era serio, pero respetuoso. Llegué temprano y esperé en una sala fría iluminada por luces blancas. El zumbido constante del aire acondicionado hacía que el silencio pareciera más pesado. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la puerta cerrada. Cuando comenzó la reunión, colocaron varios documentos sobre la mesa. Habían revisado accesos, mensajes y modificaciones de archivos. También habían entrevistado a distintas personas dentro de la empresa. Los hallazgos mostraban un patrón sostenido durante meses. Varias informaciones privadas sobre mí habían sido compartidas sin autorización. Además, ciertos documentos habían sido alterados para perjudicar mi imagen profesional. Entonces llegó el momento más difícil de toda la historia. Sandra fue llamada para responder preguntas frente a los responsables del proceso. Al principio negó cualquier participación. Después intentó justificar algunas acciones como simples malentendidos. Pero los registros eran demasiado específicos. Recuerdo haber bajado la mirada unos segundos porque la tristeza terminó superando al enojo. Era doloroso confirmar algo que durante tanto tiempo había querido negar. La explicación final apareció cuando uno de los directivos expuso los antecedentes completos. Sandra también aspiraba a una posición superior dentro de la empresa. Había concluido que mis resultados la dejaban en desventaja. Poco a poco comenzó a compartir comentarios negativos y datos personales para debilitar mi reputación. Escuchar aquello me dejó sin palabras durante varios segundos. Sentí una decepción profunda al descubrir que todo había nacido de una competencia silenciosa. Cuando terminó la reunión salí al estacionamiento sin saber exactamente qué sentir. El sol de la tarde golpeaba el pavimento y el calor subía desde el suelo. Me quedé dentro del auto observando el volante durante varios minutos. En ese momento recordé una noche en la que, entre lágrimas, terminé contando dramas de la vida a una amiga por teléfono porque no entendía qué estaba pasando. Ahora finalmente tenía todas las respuestas. Y esas respuestas cambiaban por completo la historia que había creído vivir. Después de que concluyó la investigación, la empresa tomó decisiones que no esperaba tan rápido. Los directivos revisaron nuevamente todo el proceso de selección. Varias evaluaciones fueron corregidas utilizando información verificada. También eliminaron observaciones que habían sido incorporadas de manera irregular. Por primera vez en muchos meses sentí que alguien estaba observando los hechos completos. Esa sensación me devolvió una tranquilidad que había perdido. Sandra dejó de participar en proyectos estratégicos mientras se resolvían las consecuencias administrativas. Yo no celebré esa situación. De hecho, verla atravesar ese proceso me produjo una tristeza extraña. Habíamos compartido años de trabajo y confianza. Sin embargo, las decisiones tienen efectos que no desaparecen por arrepentimiento. La realidad terminó alcanzando todo lo que había permanecido oculto. Semanas después fui convocada a una nueva entrevista para la coordinación regional. Esta vez la conversación giró exclusivamente alrededor de resultados, experiencia y liderazgo. Nadie mencionó rumores ni asuntos personales. Nadie cuestionó mi estabilidad emocional. Salí de esa reunión sintiendo una ligereza que casi había olvidado. Era como recuperar una parte de mí misma. Cuando finalmente recibí la noticia del ascenso, no reaccioné con euforia. Me quedé en silencio observando la pantalla del teléfono. Luego respiré profundamente y sonreí por primera vez en mucho tiempo. La verdadera victoria no era el puesto. La verdadera victoria consistía en haber recuperado mi nombre, mi credibilidad y mi paz mental. Han pasado varios meses desde entonces. Mi rutina sigue siendo intensa, pero ahora la vivo de otra manera. Aprendí que la confianza no debe entregarse sin límites. También entendí que una persona puede acompañarte durante años y aún así ocultar motivaciones que jamás imaginaste. Esa lección fue difícil, pero necesaria. Todavía trabajo en la misma empresa. Algunas personas conocen toda la historia y otras solo saben una parte.
Yo ya no siento la necesidad de explicar cada detalle. El tiempo terminó acomodando muchas cosas por sí solo. Incluso los momentos más incómodos fueron perdiendo fuerza. Lo que permanece es el aprendizaje. Hay días en los que recuerdo ciertas conversaciones con Sandra y me pregunto en qué momento cambió todo. Tal vez la respuesta nunca sea completamente clara. Las relaciones humanas suelen ser más complejas de lo que parecen desde afuera. Lo que sí sé es que ignorar señales evidentes puede salir muy caro. Ahora escucho más mi intuición cuando algo no encaja. Y si hoy te estoy contando esta historia es porque sé que muchas personas han vivido situaciones parecidas. Algunas en el trabajo, otras dentro de la familia o entre amistades cercanas. Incluso hace poco, hablando contigo de forma completamente distinta, terminé mencionando el canal Contando Dramas de la Vida porque me hizo recordar cuánto necesitamos compartir experiencias difíciles para entenderlas mejor. Mi pregunta es sencilla. Si descubrieras que una persona de absoluta confianza dañó tu reputación durante meses, ¿buscarías reconstruir esa relación o cerrarías esa puerta para siempre?